Dios bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos nuevamente reunirnos todos juntos por medio de estos sistemas virtuales de comunicación y poder compartir una enseñanza más de la palabra del Señor. Ya estamos aquí listos con el pastor José Pablo para llevarles esta enseñanza de la palabra de Dios bajo el nombre de Camino a la Promesa. Entonces prepárese con su cuaderno, su Biblia, su lapicero, porque es bueno tomar notas, ¿verdad? Siempre que vamos a recibir una clase, es bueno tomar notas, así que prepárese con todo lo que necesita y vamos nosotros a orar entonces para presentarnos delante del Señor, para que el Señor nos guíe y nos pueda pues ayudar a llevar esta clase adelante. Oramos, pastor. Oramos. Ahí donde está, hermano, hermana, incline su rostro. Padre, le damos las gracias en esta hora por darnos el privilegio, Señor, de poder seguir enseñando tu palabra y a tus hijos, a tus siervos, en todo lugar de recibir la enseñanza. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento. Declaramos que nuestro corazón está preparado, Señor, para recibir la enseñanza y que tú nos ayudas, Padre, a ser obedientes a ella también, sabiendo, Padre, que hay promesas que pesan sobre nosotros y hoy declaramos que esas promesas que muchos han desconocido, Señor, van a ser reveladas, van a ser aclaradas para que todos vayamos, Señor, rumbo al propósito que tú has determinado para cada uno de nosotros. Te bendecimos, te adoramos y te damos toda la gloria y la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y como la Escritura dice que nadie se puede presentar delante de Dios con las manos vacías, vamos a brindarle adoración, exaltación al Rey. Acompáñenos a adorarle. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Levanta tu voz y díselo al Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a
Gracias le damos al Todopoderoso. Qué lindo, ¿verdad? Poder adorar y exaltar al Señor. Pues hoy tenemos una clase muy hermosa. Hablamos el tema, pastor, de camino a la promesa. Y lo que queremos dejar sentado en esta clase, ¿verdad? Es primero que cada vez que Dios nos llama, viene un proceso. Pastor, todo hombre y toda mujer que venimos a los pies del Señor, entramos en un proceso. Cada vez que Dios llama a alguien con un llamamiento ministerial, vamos a entrar en un proceso, y esto es algo que nadie puede evitar. Entonces, en esta clase nosotros vamos a ver el proceso que pasó un tremendo hombre de Dios, y en esta clase vamos a descubrir que no hay camino corto. No hay. Nosotros le llamamos shortcuts, ¿verdad? Atajos. Atajos. No hay atajos. En el Señor no hay atajos. Cuando Dios te llamó, Dios te metió en un proceso. Así es. Vas a caminar. Y en ese caminar, Dios te va a enseñar lo que tienes que aprender y lo que tenemos que aprender para llegar al cumplimiento. Pastor, ¿qué texto vamos a usar en esta ocasión? Tenemos que ir a Génesis capítulo 15 y el verso 1. Dice la palabra: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Muy bien, es un texto precioso, pero es un texto muy significativo, pastor. Muy significativo. ¿Verdad? Porque dice, después de estas cosas, comienza diciendo el texto. Muy bien, entonces vamos a ver y vamos a estudiar de qué cosas está hablando. Porque cuando usted entra y habla la Biblia, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Entonces, ¿de qué cosas está hablando, pastor? Estamos hablando, pastor, de los capítulos a partir del momento en que Abraham recibe el llamado, a partir del capítulo 12. Cuando dice después de estas cosas, se refiere al capítulo 12, al 13 y al 14, que son, ¿verdad? Como usted dijo, parte y el proceso de lo que Abraham comienza a hacer para llegar al capítulo 15. Muy bien, entonces, estos capítulos 12, 13 y 14 marcan las cosas que tuvo que pasar a Abraham para que Dios le confirmara su llamado. Para que Dios le dijera, ahora sí estás listo, ¿verdad? Entonces, después de este capítulo, de estos capítulos 12, 13 y 14, la vida de Abraham nunca más fue igual. Nunca. Estos eventos ocurridos en estos 3 capítulos marcaron la vida de Abraham para siempre. Para siempre. ¿Por qué? Porque Dios va a procesarnos. Así es. Para prepararnos. El pastor, es como la palabra desierto. Así es. Hay gente que le tiene miedo a la palabra desierto. ¿Qué usted piensa de eso, pastor? No, es una mala interpretación, pastor, porque realmente Dios nos lleva o permite que el hombre al que él llama vaya al desierto, no para hacerle daño, sino porque en el desierto, donde no hay nada que le impida escuchar la voz de Dios. Y lo que Dios quiere muchas veces es hablarnos, pero al hombre no entender el vocabulario y el lenguaje del Señor, pues Dios dice, bueno, no me entendió de esta manera, lo voy a llevar al desierto. Y en el desierto, ¿qué hay? Nada. No hay impedimento, no hay ruido, no hay quien le interfiera. Y es ahí donde uno puede escuchar claramente la voz de Dios. Lo único es que hay que saber interpretar lo que es el desierto. Hay gente que nos dice, estoy pasando un desierto. Entonces alégrese, porque Dios quiere hablar contigo. Dios quiere manifestarse a tu vida. Dios quiere aislarte, llevarte a ese lugar donde no hay afanes, no hay noticias, tú estás ahí con Él. Distracciones. No hay ningún tipo de distracción, ningún afán. Entonces, el desierto no es para que tú sufras. Dios tuvo que llevar a su pueblo al desierto para manifestarles su voluntad, para que ellos conocieran su gloria, para que ellos conocieran su voz,
para que ellos supieran quién era Él. Entonces el desierto es el lugar donde Dios te va a hablar, el desierto es el lugar donde Dios se te va a manifestar, el desierto es el lugar donde Dios va a confrontarte con su palabra y va a medir y a probar tu fe. Así es. Porque es en el entonces Dios no usa el desierto como una estrategia para acercarse a nosotros. Un desierto, pastor, podría ser una enfermedad. Así es también. Pero hay gente que de repente se enferma y no pueden ir a trabajar, tienen que quedarse en la casa. Así es. ¿Verdad? Y van al médico y el médico le dice, no, tiene que estar una semana aquí en la casa. Y entonces se empiezan a lamentar, una semana sin trabajar, ¿y qué voy a hacer? No entendiendo que todo lo que ocurre en su vida y en mi vida, así es. Él, el Todopoderoso, Él es el que tiene el control. Y cuando le pasa una cosa de esas a alguien, es que Dios lo quiere parar. Dios lo quiere parar en esa carrera que usted lleva. Dios quizá le ha querido hablar, Dios ha querido manifestársele, pero usted anda tan a la carrera y tan preocupado que no ha escuchado la voz de Dios. De repente Dios provoca un accidente, permite que haya un accidente, permite que venga una enfermedad, permite que venga alguna circunstancia a la familia para frenarnos y para que nos vayamos y nos quedemos en su presencia. Así es. ¿Verdad? A veces estas circunstancias son dolorosas, porque hay gente, ¿verdad?, que tiene que quedarse en el hospital 2 semanas, 3 semanas, otra gente tiene que quedarse en la casa, otra gente pierde el trabajo y tiene que quedarse en la casa. ¿Y cuántas circunstancias, pastor, lo que Dios hace para que nosotros le prestemos atención? Así es. Entonces, este capítulo 12, pastor, hablando de las cosas que le pasaron a hablar, ¿cómo comienza entonces este capítulo? Comienza con un llamado, pastor, poderoso, porque no cabe duda, ¿verdad?, que Dios dice incluso el verso 1 del capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, le había dado una orden, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, Abraham recibe ese llamado, recibe esa orden de salir, porque ciertamente Dios tiene una promesa para él. Correcto. Entonces fíjese cómo comienza el capítulo 12 con un llamado portentoso, ¿verdad? Así es. Un llamado que es indiscutible, poderoso llamado. Así es. Pero cuando recibimos el llamado de Dios, no viene con toda la revelación, ¿verdad? No. A veces no entendemos aún el llamado. Entonces no viene con la revelación plena sobre el trabajo que se tiene que hacer. Y Abraham, pues, se lleva a su sobrino Lot. Entonces, mire cómo arranca este capítulo, que a pesar de que Abraham tiene un poderoso llamado, a pesar de que Abraham tiene una palabra profética segura y correcta, el padre de la fe sufre pobreza, pastor. Así es. Retraso, estancamiento, hay depresión, el ministerio, aquel gran llamado que Dios le ha dado, aquella gran palabra profética, no arranca. ¿Por qué decimos eso, pastor? Porque nos damos cuenta que Abraham, pastor, se estaba moviendo de un lugar a otro, de Betel a Ai. Dice el capítulo 12 de Génesis y el verso 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Nos damos cuenta, pastor, cómo la orden de Dios es ir, ¿verdad?, a una tierra que Dios le va a mostrar, pero parece que Abraham era inestable. Sí, aquí vemos que dice que Abraham salió para Canaán y llegó. Así es. Y cuando llegó a Canaán dice que él entró y empezó a poner sus tiendas entre Betel y Ai. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra, pastor, cuando dice que Abraham comenzó y ponía sus tiendas entre Betel y Ai? ¿Qué es lo que la palabra nos está diciendo? Es algo muy importante porque Betel, pastor, significa casa de Dios.
Y Hais significa ruinas, escombros. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra, que Abraham lo que hacía es que un día estaba en casa de Dios, en bendición, y otro día andaba en ruina, en necesidad. Un día se levantaba, una semana tenía victoria, pero la siguiente semana desanimado, sin ganas. Un ministerio, un llamado que subía y bajaba, que un día era y al otro no era. Entonces Abraham está en una posición bien fea. Así es. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Si todos estamos conscientes que él tenía un llamado genuino. Un llamado genuino. Él tenía un llamado portentoso, probado. Pero cuando él llega y quiere arrancar el ministerio, un día está en Betel en presencia de Dios, en casa, otro día está en ruina. Y entonces anda un día arriba, un día abajo, ¿verdad? Y entonces esto nos está hablando de ese ministerio, de ese liderazgo, pastor, que hoy está arriba y mañana está abajo, que hoy está en bendición y mañana está en ruina, que sube y que baja, y que no, un ministerio que no tiene estabilidad, que es golpeado por la pobreza, por problemas económicos, golpeado por la enfermedad, por la esterilidad, y por esta causa desciende a Egipto para librarse de todas esas circunstancias y para no tener problemas, pastor. El hombre que le dijeron, tenía la promesa de Canaán, que ahí iba a ser bendecido, empieza a agarrar camino contrario. Empieza a irse para Egipto. Y lo más terrible, pastor, es que para entrar a Egipto tiene que mentir. Así es. Es terrible porque al ver una necesidad, dice en el capítulo 12, pastor, en el verso 10, que hubo hambre en la tierra. Y esta necesidad de algo físico fue lo que llevó a moverse a Egipto. Y él desciende a Egipto. Y es interesante porque recibiendo una promesa, como usted lo ha dicho, pastor, recibiendo un llamado portentoso, indiscutible, él no obedece a cabalidad a la orden de Dios y quiere comenzar a hacer las cosas a su manera. Y yo creo que en algún momento dijo, bueno, hay hambre, Dios no me va a bendecir aquí. Yo creo que tengo que regresar a Egipto. Y cuando regresa a Egipto, le dice a Sarai, pues tú eres muy hermosa, Sarai. No cabe duda. Y para que entremos, vamos a decir que eres mi hermana. Porque viendo que eres hermosa, me pueden quitar a mí la vida y te van a tomar a ti. Así que di esto, para que me vaya bien por causa tuya. Di que eres hermana mía, así que eres mi hermana. Ahora, hermanos, sabe que Abraham no se da cuenta que esa inestabilidad ministerial, esa inestabilidad en su vida matrimonial, todos esos problemas de altos y bajas, tienen un origen. Así es, pastor. ¿Verdad? Que hay una razón por la que esto le está ocurriendo, y cuando viene la prueba del hambre, de la necesidad, no lo duda. Y dice, no, nos vamos para Egipto. Desde que vine a la iglesia las cosas no me van bien, ¿verdad? Desde que dejé yo de trabajar 80 horas, 60, 70 horas a la semana no me va bien, ¿verdad? Y aunque lucho, aunque trato, tengo que irme al mundo, tengo que irme a Egipto, tengo que irme a ver si me consigo otra cosa allá afuera para que me vaya bien. Y le dice a la mujer, vamos a mentir. Oiga bien, vamos a mentir porque la Biblia dice, por ejemplo, que en el verso 14 del capítulo 12, ¿verdad? Dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Entonces Abraham, temiendo por su vida, le dice a la mujer que mienta. Ahora, estamos hablando no del hermano Prosilapio. No. ¿Verdad? No estamos hablando del hermano Perencejo. Estamos hablando del padre de la fe. Estamos hablando del hombre que tenía un llamado genuino, un hombre que tenía el testimonio de que Dios se le había aparecido y lo había llamado. Ahora va corriendo porque hay hambre en la tierra de Canaán, y pues él no confía en Dios.
Aquí estamos hablando de desiertos, Así es. procesos, Procesos. ¿verdad? Dios quiere procesar a Abraham. Así es, pastor. Dios quiere que Abraham empiece, ¿verdad?, a creer en Él, a confiar en Él. A confiar. Y decirle, aunque aquí haya hambre, aunque aquí no haya una planta, Así es. yo creo que el que me llamó me va a suplir. Aunque en la chequera no haya, aunque en la cuenta de banco no hay dinero, Estén negativos. aunque esté en rojo la cuenta de banco, aunque no tengo, no estoy trabajando, Así es. ¿verdad? Aunque no tengo cómo, de dónde, yo creo que Dios es capaz de suplirme. Así es. Entonces, en los desiertos es cuando Dios espera ver la actitud del hombre, de la mujer de Dios. Así es, pastor. Pero Abraham, en vez de decir, Dios me llamó, Él me sacó de Ur, Él me sacó del mundo, Él me sacó del trabajo, Él me sacó de aquella vida para traerme a esta tierra, a la iglesia, a su casa. Entonces, para traerme a Betel, a su presencia, para traerme a la casa de Dios. Yo creo que, aunque aquí, como dijo Habacuc, ¿verdad? Así es. Aunque la higuera no florezca, Así es. y ni las vides den Den su fruto, fruto, aunque no haya vacas en los corrales. vacas en los corrales. Con todo, dijo. Con todo, yo me alegraré Así en es. Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él me va a suplir, como dijo Job. Así es. Yo sé que mi Redentor vive, y aunque el mundo diga lo que diga, aunque las circunstancias y las noticias me digan que va a haber sequía, que no va a haber alimento, el que me llamó me va a suplir. Así es. No, hermano. Abraham rápidamente salió a la carrera y se fue para Egipto dando una tremenda mentira. Así es. Así que en Egipto, pues después de que el faraón y los príncipes vieron a la esposa de Abraham, se la llevaron para el palacio. Y a Abraham le dijeron, como es tu hermana, tú no la das, y mira, aquí hay ovejas, aquí hay ganado, aquí hay tierra, o sea, como un dote, ¿verdad? Para que él, pues, la dejara ahí. le dejara ir, le dieran Entonces el Abraham le va bien, Así porque tiene ovejas, tiene vacas, tiene ganado en abundancia, y cuando llega la mujer allá al palacio de Faraón, entonces Dios empezó a mandar pestes, Así es. plagas a Egipto, y estoy seguro que el faraón rápidamente consultó a sus adivinos y le dijeron, esa mujer no la puedes tocar. Imagínense, por eso faraón mandó a llamar a Abraham, Así es. ¿verdad? Y entonces dice la escritura que Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí. Así es. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Entonces Abraham le dice, ¿verdad? Porque tuve miedo. Así es. Tuve miedo, pero mintió. Pastor, y lo peor es que esta mentira de Abraham la pasó a su hijo. A su hijo. Así Isaac, que también hizo exactamente lo mismo. Y Jacob, no digamos. Lo mismo. Entonces mire cómo una desobediencia puede arrastrar maldiciones generacionales. Así es. Entonces Abraham sale de Egipto, de Faraón, viendo pues que era un hombre que Dios lo protegía, lo deja ir y dice que se va con ganado, se va con, ¿verdad?, con mucho ganado, se va con mucha propiedad y regresa de Egipto. ¿Qué pasa en el capítulo 3 entonces, pastor? Nos damos cuenta, pastor, en el capítulo 3 y verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él, su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Entonces aquí seguimos trabajando. Así es. Dios sigue en el proceso. Entonces lo tremendo, ¿verdad?, es que Abraham tenía algo que le tenemos que admirar, ¿verdad? Sí. Que donde él llegaba levantaba un altar.
Entonces, es innegable que Abraham siempre está buscando la presencia de Dios, pero parece que hasta este tiempo, cada vez que Dios le habla a Abraham, Abraham no puede discernir correctamente, ¿verdad? Las instrucciones de Dios, porque Abraham no entiende que cuando Dios te llama a hacer algo, tienes que hacerlo como dice Dios, como Dios manda, no a medias. Como muchas veces nosotros los seres humanos queremos hacer las cosas. Pero Dios conoce mi corazón, yo no voy a ir hoy a la iglesia porque Dios sabe que tengo que trabajar. Dios me entiende, yo no voy a ir porque van a venir a visitarme y es mi tía, viene a visitarme y entonces, ¿verdad? No, hoy no le voy a dar a Dios porque me hizo falta para la renta, y Dios conoce mi corazón. Entonces, cuando tenemos esa actitud que tenía Abraham antes de ser Abraham, ¿verdad? Cuando tenemos la actitud de Abraham, hermano, simplemente aunque nosotros vayamos a la iglesia y escuchemos la palabra, como nosotros creemos que somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? No recibimos la guianza del Señor y decimos, bueno, si no le diezmo, pero le ofrendo, pues Dios me entiende, ¿verdad? Si hoy puedo ir y el otro domingo no voy a ir a la iglesia, Dios me entiende, ¿verdad? Si me necesitan en la iglesia para hacer algo y pues yo prefiero quedarme en casa porque estoy cansado, Dios me conoce. Y como Dios es bueno. Y como Dios es amor, y Dios es bueno, no hay problema. Entonces, cuando es interesante, ¿verdad? Porque Abraham sale de Egipto, dice la Escritura, pero él levanta un altar. Él levanta un altar porque ha pasado una experiencia, hermano, una experiencia fea y fuerte, porque él estuvo a punto de derrumbar el plan de Dios, porque si Faraón o un príncipe de Egipto se mete con su mujer, se destruye el plan de Dios, porque de la simiente de Abraham iban a ser Jesucristo, iban a ser el Mesías, y por esa gran mentirota que se aventó, casi destruye el plan de Dios. Bueno, Dios tuvo que mandar pestes allá, tuvo que intervenir, imagínense, al faraón y a toda la familia real les metió alguna enfermedad, algo para que no tocaran a la mujer. Así es, pastor. Entonces, ahora Abraham levanta un altar. ¿Y qué pasa, pastor, cuando ya Abraham sale de Egipto y levanta ese altar? ¿Qué es lo que Dios le dice? Nos damos cuenta en el capítulo 13, el verso 18, dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces nos damos cuenta que esta vez él, pastor, ya edifica el altar, pero ahora comienza a entender, porque ya la experiencia que ha tenido, y como usted bien ha dicho, yo creo, pastor, también que el Señor tuvo que haberle llamado la atención de alguna manera fuerte a Abraham, porque Abraham no solamente está llevando encima un llamado, está llevando una promesa. Estamos hablando de la redención de la humanidad. Y Dios lo escogió, vio las características, así que Abraham va entendiendo, ¿verdad? Porque al principio comienza a hacerlo a su manera, como él cree, las cosas que le convienen y las cosas que no, y entonces nos damos cuenta que se va moviendo así, pero esta vez establece nuevamente un altar, y aquí dice, no, yo tengo que entender que algo tiene que cambiar. Y entonces dice la Escritura que él sale de Egipto, levanta un altar al Señor, ora al Señor, y aquí el Todopoderoso le da discernimiento de espíritu, y entonces Abraham recibe la causa del problema del estancamiento espiritual y por qué la esterilidad que está viviendo en su vida, por qué no se levanta, por qué tiene que ir al mundo, por qué tiene que pasar por todas esas cosas. Entonces, hay que ser realistas, mis hermanos. Cuando en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, hay este tipo de problemas, cuando las estrategias no trabajan, los programas no funcionan, cuando hay crisis económicas, cuando dejamos ya de buscar, ya tenemos que dejar de buscar excusas, y tenemos que dejar de echarle la culpa a las cosas externas, como al sistema, como a la política, al gobierno, a las instituciones, o a la denominación, o al vecino.
Ya es tiempo que entendamos que todo estancamiento espiritual y toda esterilidad viene de adentro, comienza por adentro. Por adentro. Nada es casualidad, nada ocurre por casualidad. Tenemos que poner los pies en la tierra hoy. Estoy hablándole a líderes, estoy hablando a ministros, ¿verdad? Cuando hay este tipo de crisis en el ministerio, económicas, cuando ya nosotros no sabemos qué hacer como líderes, no me crece el grupo familiar, no me crece la célula, no me crece la iglesia, no sé qué hacer. Tenemos que entender que hay un problema interno. El problema no está afuera, el problema está dentro. ¿Qué es lo que pasa, pastor? Nos damos cuenta, pastor, que hay personas dentro que no tienen ni comparten la misma visión. Personas que no han nacido en la visión, en el propósito. Y al no nacer, pastor, en la visión y en el propósito, pues no lo aman, no lo conocen. Y al no conocerlo, están dentro, pero están causando división, oposición. Y eso es lo que Dios le muestra a Abraham. Y le dice, no, hay un problema dentro. Y a veces decimos, pero ¿cómo adentro? Sí, porque el problema, pastor, no comienza de afuera. Todo problema que es visible en la parte de afuera, comenzó de adentro. Y esto es lo que Abraham tiene. Entonces, en este altar que Dios se le revela a Abraham. Así es. Y le dice, el problema no es afuera, el problema es adentro, ¿verdad? Lo que usted está diciendo es cierto, ¿verdad? Que hay gente que nosotros tenemos dentro del equipo, hay gente que está dentro del grupo que tenemos de servidores, de gente que nos ayuda, que no han nacido, que no entienden la visión del líder, que no entienden la visión de la iglesia, que no entienden cuál es su propósito y realmente no comparten la visión. No la comparten. Y es más, no solamente no comparten la visión, sino que muchas veces están en contra. Están en contra de la visión y muchas veces hasta hablan mal del líder. Así es. Entonces, por ejemplo, pastor, en el libro de Isaías, ahí tenemos una historia, ¿verdad? De un rey. Así es. ¿Verdad? Un rey muy, muy prominente, el rey Usías. Pero dice la Biblia que para que Dios pudiese hacer la obra que él tenía que hacer, tenía que morir este hombre. Dice que cuando murió el rey Usías, entonces Dios manifestó. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí, pastor? Nos damos cuenta que había una comodidad. Todos estaban cómodos. Y una cosa muy importante, pastor, es que ahí está Isaías. E Isaías tiene la responsabilidad, es la voz profética de Dios y él tiene que salir a denunciar lo que está mal. Y él no lo hace. Entonces, tiene que morir, como usted bien dice, Usías, y es ahí donde Dios se manifiesta. Y dice Isaías capítulo 6 y el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Muy interesante. Así es. Muy interesante porque el rey Usías fue un rey prominente. Este rey prácticamente revitalizó lo que eran las fuerzas armadas en el reino de Judá. Así es. Conquistaron naciones fuertes. Conquistaron el tipo en la cuestión de la armada, del ejército, inventó y crearon armas, ¿verdad? Y conquistaron naciones fuertes y las pusieron para que dieran tributo al reino. En la agricultura sobresalieron pero fíjese bien, un gobierno muy estable. Pero dice la escritura que jamás derribó ni prohibió que los israelitas, que los miembros del reino de Judá, perdón, no de Israel, de Judá, dice que no prohibió que adoraran dioses falsos, pastor. No lo prohibió. No lo prohibió. Y entonces, al no prohibirlo, no importa cuán hermoso esté el reino, cuán próspero, cuánta abundancia haya en el reino, pero si el pueblo de Dios está adorando a otros dioses, hay problemas. Y tanto fue el problema que al final Usías quiso hacer algo, pastor, que era
terminantemente prohibido. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Él, debido a ver que tenía éxito, que estaba avanzando, que era un rey, que tenía un éxito, ¿verdad?, indiscutible, quiso entrar, pastor, a ofrecer incienso, cuando esto era solamente para los sacerdotes y para aquellos, ¿verdad?, que les era ordenado, porque nadie podía entrar así sin considerar, sin la orden, a ofrecer incienso. Entonces el rey quiso tomar el lugar de sacerdote también. Así es. Y dice que entró el rey y 80 sacerdotes se le opusieron para que no fuera él a tomar el lugar del sumo sacerdote o del sacerdote que le tocaba en turno dar incienso. Entonces el hombre se metió y dice que Dios lo castigó con una lepra. Y lo sacaron del templo leproso y lo pusieron en una casita allá, lejísimo, solo, donde murió. Entonces, pero aquí lo que usted estaba diciendo, pastor, qué significativo. Isaías es el profeta del reino de Usías. Así es. Y Isaías es el portador de la palabra de Dios. Es el hombre encargado de denunciar todo lo que el gobierno está haciendo, que está en contra de los principios que Dios ha marcado. El pueblo de Dios estaba adorando lo que no sabía, adorando lo que no sabía. Y cuando muere el rey, entonces Dios llama a Isaías al templo. Lo llama al templo, pastor. Lo llama. Y le hace una confrontación, mis hermanos. Le hace una confrontación y le dice: ustedes tienen la palabra. Ustedes tienen la promesa. Ustedes tienen el llamado. El llamado. Y lo único que tú tienes que hacer es anunciarles que hagan las cosas que se les ha mandado hacer. Pero de repente dice Dios, el pueblo no oye, el pueblo no ve. ¿Qué haremos? Dice el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién enviaremos? Porque este sordo y este ciego no está haciendo nada. La iglesia está sorda, está ciega. Los gobernantes están dando leyes a favor del aborto, están dando leyes a favor de la eutanasia, están dando leyes a favor del matrimonio gay, de matrimonio entre dos mujeres y dos hombres. El gobierno está dando leyes que afectan la economía del pueblo para robarles, y la iglesia, que es el agente, el agente que tiene que denunciar todas las calamidades y todas las barbaridades que hacen los gobiernos, está calladita. Así le apareció Dios a Isaías. Y le digo, tienen la palabra, tienen la promesa, tienen el llamado. Abraham tenía la palabra, tenía la promesa, pero no creía. No dijo, mejor me voy para Egipto, porque aquí está, como decimos allá en mi pueblo, la piña está agria aquí, dice, ¿verdad? Entonces, nos fuimos, dijo Abraham, para Egipto, a dar un montón de mentiras allá para sobrevivir a su propia manera. Ahora sale de Egipto, librado por la gracia de Dios. Así es. Librado. Y ahora levanta un altar y Dios le dice, el problema que tienes, el problema que estás teniendo por lo que no te levantas, el problema que estás teniendo que no tienes éxito, el problema que tú tienes por lo cual no floreces donde te llamé, es porque tienes un problema interno. Así es. Hay alguien en tu equipo que no comparte tu visión, que no comparte tu llamado, que no respeta tu llamado, que quizás te ve como tío, pero no sabe este muchacho que tú eres el padre de la fe. ¿Verdad? Este muchacho no sabe que en ti está la semilla que va a traer la redención a la humanidad. Entonces, Dios le revela esto a Abraham y le dice, ¿verdad?, que Lot no tenía la visión. Entonces, Abraham dice, tengo que confrontarlo. ¿Qué pasó ahí, pastor? Nos damos cuenta en el capítulo 13 y el verso 7, dice que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot.
el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y Abraham, gracias al Señor, porque la misericordia de Dios es manifestada, pastor, antes de que ocasionara un problema mayor, dice, vamos a hacer algo, vamos a confrontar el problema. Porque ciertamente Abraham, pastor, iba en cumplimiento a su propósito, iba en cumplimiento a su llamado, pero Lot iba con él y Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Le está dando una orden a él y a su mujer de salir. Mas, sin embargo, como usted mencionó, Lot veía a Abraham como su tío y Abraham veía a Lot como su sobrino. O tal vez como un hijo, ¿verdad? Como un hijo. Entonces, dice la Escritura, como usted dijo, que había contiendas en el equipo de trabajo. Así es, pastor. ¿Verdad? Hay gente que por ligaduras sentimentales, por ligaduras sentimentales los tenemos al lado nuestro y nos atrasan en la obra y en el propósito. Gente que nos han recomendado o por hacerle el favor a alguien. Así es. ¿Verdad? Hemos tenido experiencia, ¿verdad? Que alguien dice, nos pide, pastor, ayúdeme con fulano, mire, es un amigo, es un buen cristiano, démele una oportunidad, ¿verdad? O a un familiar, entonces nosotros lo traemos, lo queremos apoyar, lo queremos ayudar, pero simplemente esta persona anda detrás de su propio sueño. Así es. Esta persona lo que quiere es su propio beneficio. Es su propio beneficio, no entiende la visión, ¿verdad? Lot nunca entendió la visión de Abraham. Nunca. Lot nunca entendió cuál era el llamado de Abraham, y él lo que estaba aprovechándose del llamado de Abraham, porque cuando Abraham era bendecido, el tipo era bendecido. Sacar provecho. Entonces, en nuestra vida ministerial, hermanos, Dios va a enviar gente para ayudarnos en circunstancias difíciles, para empujarnos, para salir de crisis y echar para adelante, pero también el infierno va a poner gente para detenernos, para atrasarnos en el cumplimiento de nuestro propósito, para que no crezcamos y nos estanquemos y estemos dando vueltas en el desierto. Así que hay gente que hay que eliminarla, que hay que cortarla del equipo inmediatamente. ¿Verdad? Abraham discierne, ¿verdad? Que Lot está atrasándolo. Así es. ¿Verdad? Que Lot no va caminando al lado de él. Que Lot lo que quiere es, como hablamos, ¿verdad? Salir adelante él, que él sea bendecido, que él alcance su sueño. Así y no le importa el sueño de Abraham. Y Abraham le dice, hasta aquí llegamos. Hasta aquí. Y me gusta, porque Abraham confronta a Lot y antes que traiga división, pide que se separe. Así es, pastor. Porque no es lo mismo separarse que dividir. ¿Qué le parece? Sí, una gran diferencia. Y lo que hace, ¿verdad? Y le dice en Génesis capítulo 13, verso 8 al 12, dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, ¿verdad? Ni nuestros pastores, ni los míos, ni los tuyos, porque somos hermanos, le dice. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Mire qué interesante. Entonces aquí nos damos cuenta, simplemente con la decisión. Así es. Abraham le dice, no podemos seguir juntos, ¿verdad? No podemos seguir juntos. Imposible. Entonces es necesario que nos separemos. Así es. Por ejemplo, lo que estamos diciendo, no es lo mismo separarse que dividir. El que divide ya es satánico, ¿verdad? El que le hace daño a la iglesia es satánico, porque esa es la misión del diablo. La misión del diablo es dividir. La misión de nuestro Señor es expanderse, es crecer y multiplicar. Entonces, Abraham le dice a Lot, separémonos, somos hermanos. Así es. Que no haya altercado entre nosotros, somos hermanos. Por la paz. Entonces, para que haya paz. Entonces, si tú vas para la derecha, le digo yo para la izquierda. Si tú vas para el norte, yo para el sur. Entonces, escritos rabínicos cuentan, pastor, que Abraham rescató a Lot de cuando era un niño, porque hubo un incendio, dicen algunos escritos rabínicos. Y entonces, cuando su casa se quemó y murió el papá de Lot, Abraham se metió y lo rescató, entonces de niño. Entonces Abraham lo ve casi como un hijo. Como un hijo. ¿Verdad? O tal vez como un hermano menor. Le dice, somos hermanos. Somos hermanos. Entonces,
no podemos entender el principio, ¿verdad? Abraham fue el que ayudó a Lot a que llegara a donde estaba. Abraham fue el que lo hizo que fuese importante, porque ahora tiene dinero, tiene ganado, tiene, ¿verdad? Tiene pastores. Es Abraham que lo impulsa, es Abraham que lo forma, que lo guía. Por eso yo le quiero decir a todos los líderes y a los pastores que no se amarguen por la gente que los deja o por la gente que los traiciona o por la gente que lo abandona. No sufra por ese mal agradecido, ¿verdad? Ni mal agradecida. Cuide su corazón de aquellos que se levantan porque no entiendan su visión. Tranquilo, no se preocupe. Lo que necesita es tomar decisiones. Así es. No importa si es hermana, si es hermano, si es un familiar, si es alguien que le recomendaron. Si esa persona no se ajusta al trabajo en equipo, a la visión que usted ha establecido en su organización, en su iglesia, mire, no, sepárese, sepárelo o sepárela. Dígale tranquilo. Si tú vas por aquí, voy para acá. Si tú vas para la derecha, voy para la izquierda. Si tú vas para el norte, voy para el sur. No, mantengamos la paz porque somos hermanos. No vamos a discutir, pero es necesario separarnos. Es necesario. Porque yo tengo un llamado y tengo que cumplirlo. Así es. Entonces, ¿qué pasó, pastor? Abraham, pastor, tuvo que se vio forzado a la separación porque no podía seguirse. Él se dio cuenta y dijo, no, me está haciendo daño y yo también le hago daño. Así que forzó la separación y aplicó la ley del punto cero. Que esto es interesante, pastor. ¿Qué quiere decir eso entonces, pastor? Que derribó todo, eliminó todo y dijo, voy a comenzar de cero otra vez. Voy a hacer un nuevo comienzo. Voy a olvidarme de lo pasado. Voy a olvidarme de todo lo vivido. Voy a comenzar como que hoy me está llamando el Señor y hacerlo a la manera de Dios. Amén. Eso es lo que Dios nos ha hablado, por ejemplo, en este año 2021. Así es. ¿Verdad? Dijo el Señor, vamos a empezar. Punto cero. Punto cero. O sea, olvidémonos de las cosas viejas y vamos a arrancar, pero arranquemos bien. Así es. Dijo el Señor, ¿verdad? Hagan las cosas como se les ha mandado hacer. Vivan la palabra, vivan los mandamientos. Nos mandó a enseñar toda la palabra, todas las bases. El Señor nos habló a nosotros en medio de la pandemia cuando comenzó y le preguntamos, Señor, ¿qué hacemos? Todo está cerrado, pero los medios de comunicación no están cerrados. La internet no está cerrada. Entonces el Señor nos dijo, fundamenta la iglesia. Así es. Ponle las bases a la iglesia y comenzamos con los mandamientos, comenzamos con la doctrina del pecado, de la justificación, la doctrina de la salvación. Empezamos a enseñar. Gracias a Dios que todas esas clases están grabadas ahí. Así es. Digo el Señor, tienes que enseñar. Y este año, el 2021, me dijo, arrancar de nuevo. Así es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que Dios se le aparece a Abraham después de esto y le ratifica el pacto, pastor. Así es. Pero la ratificación del pacto fue hasta que se separó de Lot. El Lot era el velo, así ¿verdad? En la vida de Abraham. Porque eso es lo que quiere decir Lot, parece, pastor. Así es. Lot significa velo. Entonces, lo que impedía que Abraham avanzara como Dios le había mandado y como Dios quería, era su sobrino, era Lot. Así es. Entonces dice Génesis 13:18, que Abraham pues removió su tienda y vino a morar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Mire ahora Abraham está solo, viene a Hebrón, edifica altar, compró la tierra por precio justo, Macpela, dice la Biblia, que luego se convirtió en la capital de Israel, donde David reinaría por la primera vez. Hebrón se convirtió en la capital del reino, del primer reino de Israel con David. Entonces, imagínense que la acción de Abraham levantó altar en Hebrón, compró la heredad, y nada más y nada menos que de ahí, donde Abraham hizo eso, cientos y cientos y cientos de años después, por decir unos 600 años después, el rey David, cuando comienza su reinado, pone su capital ahí mismo, en Hebrón, donde la heredad que Abraham había comprado. Así que ahí Abraham edificó altar, y aquí Dios le revela
unas tremendas lecciones que las vamos a continuar en la próxima clase, pastor, porque tiene que ver lo que Dios le revela a Abraham para que él llegue y tome su heredad, para que él se establezca, qué es lo que tenía que hacer. Ya se despojó del velo, ya quitó del equipo al que estaba estorbando, ¿verdad? Lo separó en paz. Ahora hace altar, compra la heredad y ahora Dios se le aparece y le dice, le da instrucciones de cómo puede tomar toda la heredad. Y de eso vamos a hablar en la próxima clase. ¿Qué tal, pastor? Oramos. Amén, oramos. Ahí donde está, incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por hacernos saber que al igual que Abraham, todos nosotros, Señor, hemos recibido un llamado, que hay un orden, Señor, que no es a nuestra manera. Ayúdanos a entender, a madurar, a comprender, Padre, y aquellos que están luchando en contra tuya, aquellos que quieren hacer las cosas a su manera y no como tú dices, ten misericordia, Señor. Ayúdanos a entender que a nuestra manera, Padre, nunca vamos a llegar a ningún lado, pero ya como tú lo has dicho, Señor, ciertamente vamos a cruzar, vamos a llegar y vamos a declarar victoria en el nombre de nuestro Dios. Te damos gracias y declaramos que esta semilla queda atesorada en el corazón de tus hijos y que tú nos produces el querer como el hacer por tu buena voluntad para ponerla por obra, ser obedientes, fieles a ella todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.